Entre los meses de febrero y abril del 2009 se presentaron en México dos hechos importantes: el aumento de casos de influenza y las defunciones por neumonía grave. Debido a que a mediados de abril el número de casos registrados triplicaban a los registrados del año anterior, afectando principalmente a las personas de entre 5 a 14 y 25 a 44 años, el gobierno decidió enviar las muestras a Estados Unidos para analizar el virus. Los infectados presentaron un cuadro de comorbilidad, es decir, que además de la influenza, el 60% de las personas que presentaron este diagnóstico sufrían de alguna otra enfermedad. Mientras tanto, en el mundo, General Motors se declara en quiebra. El vuelo AF447 se estrella. G20 inyecta a la economía mundial. Se incendia la guardería ABC. El 17 de abril, el CDC de Estados Unidos identificó un nuevo virus al que nombró H1N1. 6 días más tarde, los resultados de las muestras confirmaron que un tercio de los casos de México se trataban de influenza H1N1, por lo que el gobierno mexicano tomó las siguientes medidas. Se desarrolló el Plan de Preparación y Respuesta, así como sistemas nacionales robustos de vigilancia. Se emitió una serie de recomendaciones para los habitantes, así como la realización de cuestionarios y la suspensión de clases, así como actividades laborales para evitar el contagio. Además, el gobierno se comprometió a dar información regularmente sobre la pandemia. Después de la pandemia que se vivió, el país tuvo que enfrentarse a varias consecuencias. La paralización total o parcial de ciertas actividades económicas conllevó a la pérdida de ingresos. El consumo de la sociedad se vio paralizado, por lo que la economía se congeló. El sector turístico se vio afectado. Y por último, se provocó una paranoia de ciertas personas, quienes compraron los tratamientos de la influenza antes de ser recetados. Análisis del modelo matemático de los casos de influenza. La gráfica muestra un decrecimiento de los casos de influenza al inicio, posteriormente sube a un pico máximo y al final decae. Así se obtuvo la derivada. Al tratarse de una función que compara los casos contra el tiempo, su derivada representa el crecimiento de la enfermedad, es decir, cuánto incrementaron o decrecieron los casos a lo largo del tiempo. En los casos donde se evalúa la primera derivada y da positivo, es decir, en el primer caso, representa un crecimiento en los casos registrados, mientras que cuando se evalúa y da negativo, es decir, el segundo caso, representa un decrecimiento de la enfermedad. Para este tipo de problemas es muy útil ocupar máximos y mínimos para obtener el máximo de infectividad. En este caso, primero obtuvimos x1 y x2 a partir de la primera derivada. A partir de esto derivamos la función otra vez y sustituimos cada uno de los resultados, obteniendo que 44.09 era el mínimo, mientras que 15.25 era el máximo. El 2 de mayo se presentó un crecimiento en el número de personas contagiadas de influenza, mientras el 15 de mayo se dio un decrecimiento. Las personas mayormente contagiadas fueron niños y adultos, y el 60% de las personas contagiadas presentaban una enfermedad adicional a la influenza. El día 15 fue el día con mayor efectividad, mientras el día 44 fue el de menor. La propagación del virus en México causó grandes consecuencias en el país. Se detuvieron ciertas actividades económicas, lo que causó que la economía se estancara, al igual se detuvieron clases y hubo un desabasto de fármacos. Así como esta, quedan muchas otras enfermedades por descubrir, ya que la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes que afectan a los humanos son zoonosis, con virus que se originan en animales salvajes como roedores, primates o murciélagos, y se transmiten de forma natural a las personas. En muchos casos los animales son inmunes al virus que contagia a los humanos, es decir, son portadores del virus sin desarrollar la enfermedad, por lo que resulta difícil su detección.